lo que es programación de personal. Es un desarrollo que trabajé hace unos años y quiero compartir el modelo que se desarrolló, la forma en que se trabaja este tipo, este tipo de modelos que es importante. Bien, tenemos aquí nuestra situación problemática, ¿no? Este tema comienza, y les cuento ahí un poco, en el momento que yo trabajaba en esta financiera, hay muchos problemas en la realidad para poder desarrollar. Y no es que vas a estar o te van a estar pidiendo que lo resuelvas utilizando investigación de operaciones. Eso generalmente no pasa. Cuando uno estudia investigación de operaciones, en mi caso, yo lo he estudiado 7 años, 5 años como licenciatura y 2 años más como maestría, y ya tengo más de 15 años aplicando en la práctica la investigación de operaciones. No es que vengan a decirte quiero hacer un proyecto utilizando IO. O sea, eso es muy poco, pasa. No digo que no pasa, pasa muy poco. Generalmente hay problemas en una empresa y a partir de la problemática, tú tienes que encontrar qué herramientas vas a utilizar. En ese sentido, uno de los problemas que yo observaba en una de las áreas de esta empresa financiera era el área de call center. Yo ya tenía más o menos 5 o 6 años trabajando en esta empresa de manera dependiente, pero no había tenido la oportunidad de poder entrar a esta área, ¿no? Ustedes saben que en una empresa hay una gran cantidad de áreas y hay que darle prioridades muchas veces a ciertos procesos. Pero bueno, llegó un momento en que el cual ya pude analizar este tema de call center y algo que me llamaba la atención a mí mucho era que cada año había más personal en el call center. Yo había visto que había habido un incremento de personal importante. Sin embargo, la cartera de clientes no había crecido proporcionalmente a esa cantidad de personal. Vale decir, de un momento a otro vi que el personal del call center casi se duplicaba de lo que yo había conocido, había entrado, pero luego, bueno, la cantidad de clientes no se duplicó, sino había crecido en un 15%, en un 20%, que es el crecimiento, digamos, en algunos años normal esperado. Entonces ahí eso es lo que me llamó la atención de que podía haber un problema. Conversé con, bueno, ya tenía algunos años en la empresa y digamos que los trabajos que habíamos hecho te auspician o te dan una cierta relevancia para poder opinar o para poder preguntar. Bueno, nos centramos en este tema, fuimos al área de call center. Bueno, digo fuimos porque éramos 3 en el área, nada más, pero ahí, bueno, me designaron para poder ver ese tema. Y para comenzar, esa área en ese momento que hice el análisis tenía 23 trabajadores a tiempo completo, o sea, la contratación era a tiempo completo, 23 trabajadores, y eso cuando tú trabajas a tiempo completo, pues implica, además de pagar un sueldo, hay unas leyes laborales por cada país que tienes que cumplir, ¿no? No solamente son 12 sueldos. Aquí en Perú, por ejemplo, son 12 sueldos más 2 sueldos de gratificación que se dan en el mes de julio y diciembre, y a eso tienes que sumarle otros beneficios, ¿no? Y el seguro, gastos añadidos, temas de computadora, bueno, y todos los gastos que pueda tener la empresa. No es contratar una sola persona no es tan simple como parece, ¿no? Y además que eso incrementa los costos de selección de personal también, ¿no? Pero digamos que aquí yo me centré solo en los costos de sueldos, salarios, y ascendía en ese momento a 34.500 soles, casi 35.000 soles. Para los que están en Perú, son 35.000 soles, les va a sonar rápido. Para los que están fuera de Perú, eso es aproximadamente $10.000. $10.000 mensuales en gasto de planilla para esos 23 trabajadores. Los turnos ya estaban definidos, los horarios de almuerzo ya estaban definidos. Ahorita les voy a explicar por qué es importante esto de los almuerzos. Y el horario de las llamadas era de 8 a.m. a 8 p.m. ¿Ok? 8 a.m. a 8 p.m. Entonces, el contexto del problema, y básicamente el problema era que, o bueno, el síntoma que yo veía problemático era que había demasiadas personas, ¿no? Obviamente el jefe de call center no lo sentía así, las personas que trabajan en call center no lo sentían así. ¿Por qué? Porque de alguna manera muchas veces las personas sienten que porque están en un puesto de trabajo y haces un trabajo, de repente no constante, pero haces un trabajo intercalado, de alguna manera hay cierta retribución que sientes que le estás dando a la empresa. Y eso es válido a nivel
que analizamos proyectos de ello, sí, pues, o sea, tienes un enfoque que es válido y que sientes, hay una percepción de que cuando aumentan los clientes, aumentan las llamadas o te exigen más, tú necesitas más personas, ¿no? Casi siempre la solución que hacen las empresas es, tengo problemas de carga laboral, hay que aumentar la cantidad de personas, ¿no? Y generalmente no, a veces no es la solución directa, pero es una forma de solucionar. En ese sentido, llega un momento que ya crece tanto, planteamos el problema a la gerencia y la gerencia general nos dice, sí, pues efectivamente ya ha aumentado. Con el auspicio de la gerencia general, que eso es importante trabajar en proyectos de optimización, se da luz verde a que yo pueda recolectar información. En ese sentido, vamos a ver un poquito, primero, antes de entrar a la parte detallada y del modelo, que la investigación de operaciones sigue una metodología que se basa en el método científico. Tengamos inteligencia artificial o no la tengamos, hay que seguir una metodología y eso es lo que hace la diferencia de que los estudios tengan un buen fin o que tengan resultado, como se dice coloquialmente, que tenga cabeza y tenga pies, lo que vas a desarrollar. Se definió el problema, como lo he explicado, la situación problemática. A partir de lo que vas conociendo en la situación problemática, vas viendo el contexto y qué variables puedes utilizar. En ese sentido, en el tema de call center encontré como variables principales número de personas a contratar, que era una de las preguntas. Ya sé que eran 23, pero la pregunta era, ¿serán esas 23 las personas que necesitamos? ¿O hay otra combinación? ¿Hay otra forma de programar el personal? Y luego, en base a eso, se evaluó qué modelo utilizar. Ahí ustedes van a ver en un momento que en la recolección de información, uno de los problemas o de la situación problemática que se asemeja y llevándolo a un aspecto de programación lineal es que el horario de las llamadas es de 8 a.m. a 8 p.m., o sea, es fijo. Ya se tiene estandarizado por horas, ¿no? 8 a 9, 9 a 10, 10 a 11, 12 a 1, 1 a 2. Entonces, ese dato es determinístico, no iba a cambiar o no iba a cambiar por el largo del tiempo. Y cuando tú tienes un modelo que no cambia algunos datos contextuales, en este caso el horario de llamadas, te da una señal de que podrías utilizar alguna herramienta de la investigación de operaciones tipo determinística, como es la programación lineal, ¿ok? Entonces, ahí me hacía cierto ruido ver este tema. Luego, tengo que asignar recursos según el horario de trabajo. Entonces, es allí donde digo, bueno, creo que este problema yo lo he visto, y te cuento cómo nació esto. Yo creo que ese problema lo he visto en el libro de Taja, dije en ese momento, ¿no? Bueno, a mí me gusta muchísimo leer libros de investigación de operaciones. Me acordé de un ejercicio que era programación de horarios en el Taja, lo revisé y dije, creo que se puede adaptar, pero conociendo la situación problemática y a partir de ahí dije, bueno, creo que podemos usar ese modelo. Pasamos al modelamiento, hice un modelo de prueba para ver si lo que yo pensaba que eran variables, restricciones y datos se asemejaban, se hizo unas ciertas correcciones. A partir de un modelo pruebita, un modelo prueba, modelo piloto, recolecté la información ya que teníamos al alcance de la mano y que de alguna manera también teníamos un tiempo de desarrollar el proyecto. Se formula el modelo de programación lineal. Ya con el modelo formulado entro a un software. En este caso yo utilicé, o en ese momento utilicé Lingo con Excel. No sé si ahora utilizaría eso. Posiblemente sí, porque la cantidad de variables es manejable, pero si hubiese sido una gran cantidad de variables, ahora utilizaría otros tipos de programas que tengan pues un poquito más de flexibilidad, ¿no? Validación de que los resultados del programa tenían sentido y la implementación, ¿no? En la implementación, les voy a ser sincero, chicos, yo no tenía mucha dificultad, mucho problema, porque como ya había realizado varios proyectos de optimización en la empresa, había cierta confianza, ¿no? Entonces llega un momento en que tú como dependiente, y en este caso yo ahora me encuentro como consultor, tienes cierta confianza en ti, ¿no? No quiere decir que confíes ciegamente en lo que haces, sino que eso te ayuda mucho al momento de implementar las soluciones, de que puedas hablar directamente con el decisor y desde el inicio ya tienes el apoyo. Eso es muy importante, ¿no? Recuerden que la investigación de operaciones, para que tenga éxito, hay que seguir esta metodología, pero también hay que estar cerca del usuario final, que es call center en este caso, y del sponsor, que es la gerencia general. Eso es muy importante. ¿Qué jefatura te va a auspiciar? ¿Qué gerencia te va a auspiciar? Para que te den la libertad de información y además tengas el enfoque claro hacia qué punto estás dirigiéndote de los objetivos empresariales. Dicho eso, y pueden ustedes ir haciendo sus preguntas en lo que voy comentando,
Ya defino mejor el problema y en este caso lo hacemos como formulación de pregunta. ¿Qué cantidad de personal en call center debe trabajar en cada turno de trabajo con la finalidad de cubrir la demanda de llamadas al menor costo? Uno de los problemas que lo comencé mencionando al inicio, o de los síntomas de este problema, era que ya tenían turnos definidos y horarios de almuerzo definidos. Vale decir, y esto pasa mucho en las empresas, todos los trabajadores eran a tiempo completo. Y eso también me llamaba un poco la atención. Debe ser porque la empresa financiera, ellos manejaban su call center, no lo tercerizaban. Pero conociendo, haciendo un benchmarking, hay empresas de call center que trabajan a tiempo parcial o manejan tipo de horarios. Entonces, una de las primeras preguntas que me hacía era, ¿por qué no trabajamos con esos horarios? Me acerqué a la jefatura de call center, me acerqué a la jefatura de recursos humanos y ellos me dijeron que por política de la empresa estilaban contratar a turno completo, ¿no? De que la empresa no trabajaba con turno parcial porque todos los trabajos eran a turno completo. Tenían cierta razón en el sentido de que los administrativos trabajábamos a turno completo y los que trabajaban en las agencias financieras trabajaban a turno completo, pero en este sentido, call center creo que sí se prestaba para poder trabajar a turno parcial. En ese momento que recibo esa información, tanto de la Jefatura de Recursos Humanos y Call Center, y ojo con esto, cuando ustedes hacen proyectos de IO, ¿ok? Y ya vas a implementar esto en la vida real, muchas veces vas a encontrar cierto freno, cierta traba, cierto temor de las áreas involucradas, porque pueden pensar de que lo que tú vas a hacer va a desnudar, va a demostrar que quizá la gestión de ellos fue errada. Ese en realidad, chicos, no es el objetivo principal de la IO, pero puede ser que sea una consecuencia. O sea, de alguna manera cuando optimizamos o mejoramos un sistema, ¿no? Es porque algo se estaba haciendo mal. Y eso puede ser que haya sido por responsabilidad de la gestión o quizá un problema interno que la misma estructura sistémica lo tenía. Es un poquito complejo de repente lo que he mencionado al último, pero en investigación de operaciones soft, ¿no? Que vemos eso, ¿no? La estructura sistémica, que muchas veces los problemas no son por el ser humano, ¿no? Generalmente es por algo el status quo, porque siempre se hacía así, yo vengo de otra gestión, se hacía así, y nadie se reformula preguntas, ¿no? De que si esto se debe seguir haciendo así o no. Dicho eso, me fui a hablar con el gerente legal. El gerente legal, y eso es lo que ustedes también como matemáticos, aunque parezca mentira, tú dices, no, ¿para qué voy a trabajar con el legal? Cuando nosotros hacemos modelos matemáticos es muy, muy importante hablar con la parte legal, con la parte de atención al usuario, oficial de atención al usuario y atención al cliente, porque son nuestros marcos hacia dónde va a implementarse la solución. Yo no puedo decirle al modelo matemático que me contrate de repente, no sé, a alguien por una hora, si eso legalmente en el país no se puede. Entonces me voy al área legal y le digo, ¿qué puedo o de qué forma puedo contratar aquí en Perú para que no yo infrinja el tema de ley o el tema laboral, pero que a la vez tenga opciones, no digo que lo iba a hacer, que tenga opciones de poder contratar de otra manera? Entonces, ya con la parte legal, se podía contratar sin ningún problema a tiempo parcial, o sea, podía trabajar 4 horas alguien, no necesariamente 8 o 9 horas, y también podía trabajar 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas. Con esa respuesta de legal me voy a recursos humanos y le explico y le digo, mira, yo estoy haciendo un modelamiento y lo que quiero saber es que me des opciones de contratación. O sea, yo no estoy diciendo que voy a contratar de esta manera, pero quiero que me des opciones de contratación. Y ahí les digo que hubo un poquito de dificultad porque la jefatura de recursos humanos, ya después de varias preguntas y conversaciones, en realidad lo que ellos tenían de fondo era, tenían el temor de que al hacer diversas contrataciones, parcial, con turnos de 6 horas o distintos turnos o de horario, iban a trabajar más. Entonces les expliqué que esto era un encargo de la gerencia general para reducir presupuesto que nos estábamos yendo, se estaba yendo muy, muy alto los costos, y además iba a ser, digamos, no una gran cantidad de personas si es que salía la respuesta, porque íbamos a poner parámetros de que no todos los que íbamos a contratar iban a ser a tiempo, que iban a ser a tiempo completo, ¿no? Y, íbamos a poner restricciones de algunos contratar a tiempo parcial.
¿ok? No todos, algunos. Listo. Entonces, dicho eso, se tranquilizó un poquito el recurso humano y me dio la apertura de que sí se podía hacer. Y eso revalidaba, o sea, ya me daba confianza por poder trabajar. Y en ese sentido, ¿cuál fue, digamos, el primer triunfo que tuvimos antes de siquiera hacer el modelo? Que se había aperturado una posibilidad de yo contratar no todos de turno completo, sino podía contratar en turno parcial y en turno de 6 horas. Porque definimos también, no fue a que definimos con 5 horas, de 7 horas, 9 horas, que se pudo hacer. Es más, al final podemos hacer una extensión de ese modelo. Pero definimos turnos de 4 horas, trabajar de 4 horas, 6 horas y el turno completo. Eso permitió, como ustedes van a ver en un momento, tener 29 posibilidades de contratación, donde solamente habían 3 en la actualidad, ¿no? Nos permitió tener 29 opciones de contratación. Seguimos. Como les había dicho, este problema yo me acordaba del libro de Hamdi Taha, y aquí está el ejercicio del cual yo me acordaba. Esta es la foto, le he tomado la 9ª edición, pero ustedes la pueden revisar en la 10ª, la 11ª edición, sigue este problema. Es de unos autobuses, ¿no? Que tienen marcos horarios y tienes un requerimiento de autobuses por cada marco horario. Entonces se formula el modelo y estos X1, X2, X3 hasta X6 es la cantidad de autobuses que necesitas programar porque iban a trabajar 8 horas. Me acordé de ese problema y dije, creo que lo podemos aplicar. Obviamente con varias diferencias, pero es la base. Y así es como se trabaja muchas veces modelos matemáticos. Tienes, bueno, vas a la parte teórica o práctica o de ejercicios académicos y comparas con tu realidad y dices, ¿cómo lo puedo ajustar? ¿Cómo lo puedo acercar? En este caso, mis X iban a ser la cantidad de personas de call center que iban a trabajar en el turno y mis horarios no los dividí en 4 horas, sino en hora por hora, ¿ok? Y además incluí una complejidad de almuerzos, que no todos salgan en el mismo horario, ¿no? Porque yo puedo, en el almuerzo también es una forma de, entre comillas, jugar con el modelo, porque podría decir a las personas que algunas salgan de 12 a 1, que otras salgan de 1 a 2 y que otras salgan de 2 a 3, o que tengan ciertos refrigerios en distintos bloques, ¿ok? Pero esta fue la base, no es el mismo modelo, la base de cómo esto a veces en la práctica hay que darle una lectura. Y ahora en la actualidad, pues, o sea, al día de hoy, tú puedes revisar papers, artículos de personas que han ido trabajando, tienes una problemática, y no es que vas a encontrar justo lo que tú necesitas, pero muchas veces leer 3, 4, 5, 6 papers hacen de que fortalezcas o reconozcas que tu problema se asemeja a alguno de ellos y puedas hacer un mix, ¿no? Eh, es allí, digamos, que la investigación de operaciones se convierte en arte o, bueno, sigue esa metodología de poder ayudarte, ¿no? Ahora tienes la inteligencia artificial que te podría dar algunas referencias de rutas más cortas en el sentido de dónde encontrar información y a partir de ahí, pues, agilizar un poquito el modelamiento, ¿sí? Se hizo el análisis, ya con esto un poco más claro, se hizo el análisis ya de la demanda. Teníamos llamadas por hora. Ustedes están viendo allí una gráfica que es la llamada por hora de 8 a 9, 9 a 10, 10 a 11, fue el bloque que lo divide en hora por hora, cantidad de llamadas, ahí está. Lo que ustedes están viendo es de días en promedio que se trabajó, por ejemplo, este de 8 a 9 que dice 24, este 24 en realidad sale de varios datos de información y lo que ustedes están viendo ahí es como un ploteo donde en uno de los datos, por ejemplo, hay un máximo absoluto de 32, o sea, 32 llamadas hubo alguna vez en alguno de los días, pero digamos que su promedio es 21 llamadas. De alguna manera, la forma en que trabajamos esta parte fue tomar los máximos de llamadas, pero obteniendo bien claro o separando un poquito los outliers, ¿no? En este caso, este 32 era único en esa data que tomamos, así que lo obviamos, ¿ok? O sea, fue un supuesto obviar esto y tomamos el valor máximo a partir de ahí, no el promedio, sino el valor máximo, ¿no? Como para tener un colchón en caso llega un momento que las llamadas puedan incrementarse. Así que fuimos acá y eso es lo que tú estás viendo aquí. A partir de esa gráfica de llamadas que tú estás viendo por hora, que se sacaron de varias muestras recolectadas, obtuvimos esta tabla de llamadas por hora. Y en realidad, si yo estoy analizando recursos humanos, personas de call center,
tengo que transformar, o bueno, transformamos las llamadas a personas, ¿no? Las llamadas a personas, ¿no? En promedio, la gestión que se podía hacer era aproximadamente 6 llamadas por persona, y eso dividiendo entre 6, nos íbamos al máximo, al entero superior y tomábamos este requerimiento mínimo. Entonces, mira cómo se hace interesante esta parte, porque en el Tajam y Taja y en los problemas de cobertura o de programación de personal que tú ves en la academia, en la universidad, ya tienes la información, 4, 8, 10, 7, 12, 4, ¿no? En este caso, se sacó data de varios días, muchos días, se obtiene un criterio de cuál valor escoger, el promedio, el máximo, o considerar el outlier, graficas cómo se va moviendo la demanda y puedes ver los picos donde había más, y trasladas o transformas tu unidad en llamadas a personas. Y con esto tienes ya lo que en el enunciado del libro te da, ¿no? Eso es lo bonito, a mí me gusta mucho esta parte de la investigación de operaciones, porque por eso se llama la carrera o la disciplina así, porque investigamos las operaciones. Y eso hace, particularmente para mí, que quiero mucho a la IO, hace divertido el tema, ¿no? Hace interesante el tema. Bien, ya tenemos nuestra data, tenemos la parte que necesitamos recolectar. Bueno, hago un paréntesis para los que están interesados, y por ahí lo voy a poner. Para los que están interesados, nosotros este tipo de temas y que los que estamos conversando, ejercicios y lo que desarrollamos, lo vemos también en nuestros cursos, ¿no? Nuestros cursos de investigación de operaciones, para los que están interesados, ahí está el link, lo estoy dejando en los comentarios y ahí lo vemos, desarrollamos, vemos papers, ebooks y todo lo que tiene que ver con investigación de operaciones, ¿sí? Ahí lo estoy dejando el link en los comentarios. Seguimos. Ya entrando al tema de programación lineal, como les dije, ya nos aperturó el tema de que podíamos hacer 29 turnos. Ahorita lo van a ver en el Excel. 29 turnos donde yo podía escoger turnos a tiempo completo, turnos a tiempo parcial, turnos en tiempo intermedio de 6 horas y posibilidades de cambiar el almuerzo. Algunos que almuercen de 12 a 1, algunos que almuercen de 1 a 2, algunos que almuercen de 2 a 3. Eso le da flexibilidad a tus turnos porque tú lo determinas como empresa si estás dentro del marco legal. Estos turnos tenían variación en horarios, variación de modalidades, variación en las horas de almuerzo, como te comento, y lo que se busca en el modelo es cubrir la demanda de recursos, en este caso las llamadas que se convirtieron a recursos, al menor costo posible, o en este caso minimiza la cantidad de personas, ¿no? Entonces, aquí trabajamos un modelo de programación lineal, básicamente un modelo de programación lineal entera, porque estamos hablando de personas a contratar, y utilizamos el software Lingo y conectado con Excel, no Solver. Lingo conectado con Excel, que hoy día lo van a ver, ahora en unos minutitos que vamos a ver el modelo, ¿ya? Pudiste haberlo trabajado con otro caso, ¿ah? Con Python, con R, Gurobi, con GAMS, hasta con PonQM creo que podías haberlo trabajado, solo que se hace muy engorroso cuando vas a ver el tipo de restricciones, ¿no? Porque aquí hay que considerar varias data importante. Voy a presentarles el modelo de manera rápida, porque esto lo vemos en detalle, como les digo, en nuestros cursos de IO1 y IO2. Las variables de decisión, eran 3, XY, YJ y WK. Pude hacer una sola variable de decisión, ¿ah? Una familia de variable de decisión, pude hacerla. Pero para facilitarme el modelo, al XY le llamé trabajadores a contratar a tiempo completo en el turno Y. YJ, cantidad de trabajadores en tiempo intermedio le llamaba que trabajaban 6 horas, a asignar o a contratar en el turno J, y WK, cantidad de trabajadores a tiempo parcial. Esto para un poco diferenciar X, Y, W, de que X era turno completo, Y era tiempo parcial, perdón, tiempo intermedio y W tiempo parcial. Básicamente eso era la diferencia, ¿eh? Ojo, nada más. ¿Pueden hacerlo con una sola familia de variable de decisión? Sí. Pero a veces hay que ayudarnos también nosotros como modeladores a un poquito entender algunas cosas. Ahí están los índices, ¿no? De 1 a 8 el I, de 1 a 12 J y 1 a 8 K. O sea, 8 turnos. No, por ahí me falta uno. Creo que el K tiene uno más, ¿no? 29 turnos en total. Ahí están los parámetros. Los parámetros en un modelo de programación lineal son la data que vas a ingresarle al modelo. Data determinística en teoría, ¿no? Que ya no se va a mover, o que las podías, o sea, no se va a mover cuando ejecutes el modelo, pero cuando ya termines de hacer el modelo podría hacer sensibilidad y cambiar los datos. Sí, eso sí. Estas de cobertura 1 y 2 creo que eran uno de los secretos que se trabaja en este tipo de modelos de cobertura,
porque es un modelo de programación de horarios, pero yo prefiero llamarle cobertura porque quiero cubrir de personal a ciertos bloques horarios, ¿no? Bien, cobertura es si los turnos de tiempo completo, ¿qué horarios me cubrían? Los 8 que había escogido, ¿cuáles me cubren? Igual el 2, igual el 3, ¿no? Los intermedios, ¿qué horas me pueden cubrir? Los parciales, ¿qué horas me pueden cubrir? Porque los parciales trabajan 4 horas, no te pueden cubrir todos los bloques de 12 horas que vas a trabajar. Algunos será, ¿no? Entonces, vas como marcando X, Y, o 1 se puede cubrir, 0 no cubre. Requerimiento mínimo, ya lo habíamos visto, el requerimiento mínimo es la tabla que hicimos acá. Esta es el requerimiento mínimo que depende de las horas, o sea, las horas son, lo hemos definido como L, las horas es la cantidad de horarios L. Acá está el sueldo que cobra un empleado de tiempo completo, o el sueldo que cobra un intermedio, el sueldo que cobra un parcial, porque queremos minimizar sueldos, ¿ok? Había también un max almuerzo, M. Max almuerzo es un parámetro que me determinaba cuántos como máximo yo puedo sacar en el almuerzo. Eso ni siquiera lo habían considerado en la actualidad. Cuando tú vas haciendo este tipo de modelos, no solamente, chicos, es agarrar lo que tú encuentras de datos, sino que puedes dar tu aporte, porque nadie lo está haciendo. O sea, muy pocos conocemos la IO y su potencia, y esa es la idea de esta página, de que ustedes puedan replicarlo. Pero ahí, por ejemplo, agregué un tema de máximo almuerzo, cuántos como máximo podían salir, y eso me permitía incluso no aglomerar el lugar donde comía la gente de call center. O sea, puedes solucionar hasta 2, 3 problemas en un solo modelo. Y de estas dos últimas son la cobertura almuerzo. O sea, como incluía el tema de que podían salir o podía variar los almuerzos, ¿sí? Entonces, aquí el tema del máximo de almuerzo, agregué una matriz de cobertura, dice, cobertura que tiene la modalidad de tiempo completo en el horario de comida, y cobertura que tiene la modalidad de tiempo intermedio en el horario de comida. O sea, turno completo cuando ocupaba el local de comida y turno intermedio cuando ocupaba el local de comida. Parcial no está porque lo de turno parcial no tenía refrigerio, 4 horas y se iba. ¿Ok? Es un problema súper interesante este tema. Justo lo estaba hablando con uno de los alumnos que llevamos investigación de operaciones 1 y me estaba preguntando un tema con Solver. Y yo le decía, mira, vamos a ver el programa en vivo, porque este caso yo lo vi, creo que hace un par de años, lo desarrollé también acá en el canal, pero como ahora los programas en vivo ya los están quitando, y bueno, y ahora, de alguna manera, en 2 años hay un mejor conocimiento también, uno va reforzando temas. Bueno, dije, voy a hacerlo de nuevo porque es un tema bastante interesante. La función objetivo es la que tú estás viendo allí. La función objetivo es la sumatoria de justamente los sueldos multiplicados por las personas que vas a contratar en turno completo de 8 horas, en turno de 6 horas y en turno de 4 horas. Como les digo, yo acá trabajé 3 tipos de contratación, pero de repente estás en una empresa, no sé, una minera, que puede trabajar hasta 24 horas y hay más flexibilidad, o los hospitales. Me acuerdo que hice una asesoría con una ingeniera industrial hace unos años de hospitales y ahí era mucho más flexible todavía porque puedes trabajar más hasta turnos de madrugada, ¿no? Pero bueno, eso ya va a ser del contexto del problema que tengas. Minimizamos eso, eran 9 turnos en el turno parcial, por decir que faltaba uno ahí, y ahí están los 29 turnos, minimizando lo que vamos a gastar. ¿Ok? Las restricciones son 6. Bueno, y la última de no negatividad. O sea, básicamente 5 familias de restricciones. La primera, se debe cubrir cada una de las horas u horarios de trabajo con cualquiera de los turnos y tipo de contratación. O sea, en un bloque horario, 8 a 9, 9 a 10, 10 a 11, 11 a 12, hasta 7 a 8 de la noche, yo tengo que cubrir el requerimiento de las personas que necesito. No importa si el que me está ayudando es a tiempo completo, tiempo parcial o tiempo intermedio. Ese recurso me va a servir para cubrir la demanda que yo tengo en esas horas. Entonces, la suma de XY, YJ y WK multiplicado por su matriz de cobertura, esa sumatoria debe superar el requerimiento mínimo que yo tengo por cada bloque horario. Como les dije hace un momento, ¿qué es cobertura 1, 2, 3? Son matrices 1, ceros, ya 1, ceros, que me dice si los turnos completos, qué horas cubren, los turnos intermedios, qué horas de los 12 cubren y los turnos parciales, qué horas cubren. Lo que cubren, que es unos o ceros, se multiplica por la cantidad que vas a contratar y eso te va a dar un total de personas que debes superar el requerimiento mínimo. Matriz, o sea, si tú conoces de IO o has visto modelos de IO, esto es un modelo de cobertura, esta parte por lo menos. ¿Ok? Listo. Otro tipo de restricción, que ya era más de la empresa que les había comentado, que tratábamos de que no vaya a ser que el modelo nos dé
todos a tiempo parcial, todos a tiempo intermedio, todos a tiempo completo. Entonces, de alguna manera, tratamos de no hacer esto brusco o que respetar un poquito también la forma en que contrataban, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de trabajadores a tiempo completo debe ser mayor o igual a los trabajadores de tiempo parcial. O sea, si vas a contratar a tiempo parcial, los de completo que por lo menos sean igual o más. De la misma manera que los trabajadores a tiempo completo deben ser mayor o igual a los de tiempo intermedio, ¿no? Entonces, eso le da cierto formalismo también, que son temas que hay que considerar, ¿ah? Ojo, porque de repente cambiar todo de golpe puede hacer pensar de que estás en una empresa que solo terceriza call center, y es una financiera a la que estamos hablando. Y si tú garantizas que los de tiempo completo por lo menos sean igual a los de tiempo parcial y a los de tiempo intermedio, manejas ese tipo, ¿no? Eso seguramente en sus empresas, cuando lo apliquen o lo quieran aplicar, cada uno tendrá una cierta regla. De repente estamos una empresa terciarizada y no tiene problemas que todos sean de turno parcial, ¿no? Entonces ya se hacen menos cantidad de restricciones y tiene más posibilidades. Otro era que la cantidad de trabajadores a tiempo parcial no debe exceder al doble de trabajadores de tiempo intermedio por política de la empresa. Como les digo, esta es otra política, ahí está, se expresa con sumatorias. Luego, la cantidad de trabajadores en horas de almuerzo, que era lo que te decía que era un problema que solucionamos aprovechando este modelo, no debe exceder al máximo de la capacidad del comedor o del máximo definido para dicho fin, ¿no? O sea, lo que yo tenga en almuerzo activo, tanto los de turno completo como los de turno intermedio de 6 horas, no superen a la cantidad que tiene como máximo la empresa, ¿no? Que ahí la conseguimos en ese momento, pues, para desarrollar. Finalmente, la última restricción de no negatividad, creo que no se ve allí, voy a ponerlo por acá, la de no negatividad, y bueno, con eso concluimos el modelo. Ese es el programa que ahorita les voy a dar un vistazo rápido para que lo puedan chequear. Este es el modelo en Lingo. Para hacerlo un poquito explicativo, lo que está en la primera parte, aquí que estoy tratando de sombrear por aquí, los sets, los end sets, estos son la declaración de data, de variables y de índices, ¿no? Los IJKL, ¿no? Acá yo me he ido hasta M, he utilizado 5 índices. Muchas veces de repente tú has visto programación lineal y has visto hasta IJ, ¿no? O IJK. Acá estoy trabajando 5 índices, pero si trabajas de manera ordenada no es que se hace complejo el modelo, no es tan complejo este modelo, pero sí tienes que tener cierto criterio para ir probando, haciendo pilotos poco a poco, ¿no? Luego lo que ves acá es data, y esta data quizá a ti te enseñaron en la universidad que ponías o digitabas la data directamente. Nosotros en nuestros cursos de investigación de operaciones, que he dejado el link ahí para los que están interesados, les enseñamos a poner la data de otra manera o a conectarla directamente con Excel para que no te vayas a equivocar a la hora de registrar, o sea, que lo lea directamente de una base de datos, ¿no? Y que cuando tú cambies un dato allí en Excel o en la base de datos donde estés, automáticamente el modelo corra y no estés equivocándote por regresar al modelo y cambiar, ¿no? Entonces, nuestros cursos no solamente te enseñan lo que la universidad hace, sino que te enseñamos lo que en la práctica se hace y cómo esto lo puedes llevar a cabo, ¿no? O sea, hay mucha información ahí. Luego ya viene el modelo en sí, que va a tener la función objetivo, va a tener las 5 restricciones, bueno, las 6, porque la última es que son de carácter entero, ¿no? @gin. Luego vas a ver la plantilla que trabajamos con Excel de la data, ¿ok? De la data que tuvimos. Y bueno, vamos a verlo eso. Para eso voy a compartir toda mi pantalla para que ustedes puedan ver tanto el Lingo como el Excel. No estamos en una clase de Lingo o de conectado con Excel, pero es justamente la idea poder mostrarles aquí. Miren, esta data que ustedes ven ahí, creo que ahí ya se ve el Excel, sí. Pero vamos a comprobar. Aquí tú estás viendo los 12 horarios, las 12 horas que hay que cubrir, y lo que está a la izquierda son los 8 turnos completos que habíamos mencionado. Y mira, esto lo definimos justo conjuntamente con recursos humanos, ya después de la apertura que nos dio, y estos eran los turnos, ¿no? De 8 a 5, saliendo de almuerzo a las 12 a 1, contratando de 8 a 5 de la tarde, saliendo de almuerzo de 1 a 2. Entonces, mira, estos son 2 formas de contratar distintas, que se cambian con el almuerzo. Uno dirá, no, pero al final de 8 a 5, sí, pero esto puede hacer toda la diferencia. Acá teníamos de 9 a 6, con 2 tipos de horario de salida del almuerzo, 10 a 7 y hasta 11 a 8. Esto no había de esta manera, por ejemplo. Tenían turno completo, pero no tenían esta división muchas veces, ¿no? Tenían por ahí uno por acá, uno por acá, uno por acá. Luego agregamos
El tema de los turnos intermedios, 6 horas, o sea, 6 horas con una de refrigerio, ahí está, 8 a 3 saliendo de 12 a 1, o saliendo de 1 a 2, de 9 a 4 saliendo de 12 a 1, o de 1 a 2, y así hasta llegar casi al límite del horario de cierre, ¿no? De 1 a 8 y saliendo de 4 a 5 p.m. de refrigerio. No, no necesariamente almorzar, puede ser un refrigerio también, ¿no? ¿Ok? Entonces dimos todas esas posibilidades que estaban dentro del marco legal y dentro de la lógica que Recursos Humanos consideraba como aceptable, ¿no? Después de haber hecho la conversación. Y luego los turnos parciales, que ellos no tienen almuerzo, aquí está. Entonces, todo esto me dio 29 formas de poder contratar y eso es como 29 variables de decisión, ¿ya? Lo que ustedes ven acá, unos y ceros, es la matriz de cobertura. Por ejemplo, si yo digo que alguien trabaja de 8 a 5 y almuerza de 12 a 1, quiere decir que de 8 a 12 está disponible para atender las llamadas, ¿no? O el requerimiento. Entonces le pongo 1. De 12 a 1 no está disponible, le pongo 0. Y de 1 a 5 sí está disponible y le pongo 1. Pero de 5 a 8, porque se sigue trabajando aquí hasta las 8 de la noche, no está disponible. Entonces, cuando está disponible vale 1, cuando no está disponible vale 0. Y así se hace para cada uno de los turnos que ya configuraste. ¿Que hay trabajo que hacer acá? Sí. Pero ahora con la tecnología que tenemos, la inteligencia artificial, y bueno, manejando esto, en realidad hasta manual lo puedes hacer y esto no te demora más de un día, ¿no? O sea, lo puedes trabajar tranquilamente. ¿Ok? Lo que está a la derecha de esta cobertura o matriz de cobertura es el sueldo que se pagaba en ese momento a cada uno de los tipos de turno, ¿ok? Por esa hora. Lo que estás viendo aquí es lo que ya habíamos visto en la diapositiva, los requerimientos, que al final lo pongo en la parte de abajo, lo pongo aquí, los requerimientos que hay por horas, ¿listo? Y aquí a la derecha, esta matriz que ves acá, es la matriz de cobertura de almuerzo, que básicamente era cuando alguien sale de almuerzo en cierta hora, llena el espacio donde está almorzando. Si quiero llamarlo en palabras de cobertura, cubre el horario donde está comiendo. Entonces aquí era como una matriz al revés. Si abajo acá es 0, ¿no? En este momento es 0, en el almuerzo era 1, ¿no? Por ejemplo, acá este trabajaba de 8 a 5 y almorzaba de 12 a 1, solo de 12 a 1 valía 1, porque las demás horas se está trabajando y no ocupa el espacio. Y así hicimos para los turnos completos intermedios y teníamos una matriz de cobertura, 2 matrices de cobertura, ¿no? Que es lo que han visto como data, ¿ok? Y aquí está el máximo de cantidad de almuerzos, lo que podían como máximo estar en cada bloque horario para almorzar o para refrigerio, ¿sí? Vuelvo a repetir que acá yo lo dividí por facilidad, pero esto puedes agarrar un solo índice y hacer una matriz, pero eso implicaría que tengas mucho cuidado a la hora de manejar IJKLM, ¿no? Bien, ahora, como dato final, antes de irme al Lingo, por ejemplo, si yo sombreo esto, lo de sueldo, yo voy a sombrear lo de sueldo acá, hasta aquí, van a encontrar, y voy a hacer un zoom, van a encontrar que esto que es sombreado tiene un nombre acá, se llama sueldo 1. Si yo sombreo esta matriz de cobertura, esta de acá, esta primera, estoy sombreando estos 1 y 0, me voy acá, tiene un nombre, cobertura 1. Si me voy aquí abajo a lo de requerimiento y sombreo todo el requerimiento, me voy aquí, en Excel tiene un nombre, rec mínimo, no sale el número de la celda, sino sale un nombre. Y eso está, casualidad, no. Cuando tú conectas Lingo con Excel, a lo que quieres poner de data, le pones aquí el nombre, lo codificas como nombre, y cuando te vas a Lingo, ¿ok? Cuando te vas a Lingo, que es lo que estoy mostrando aquí, lo llamas así. Mira, acá en esta parte vas a ver que está sueldo 1, sueldo 2, sueldo 3. Toda la data que tú necesitas está acá y lo llamas con un comando en Lingo que se llama @ole y llamas al Excel. O sea, no necesitas poner la data aquí. Y luego arrojas o devuelves la data hacia Excel, ¿no? De tu variable de decisión X, Y, W, bueno, la función objetivo que le agregué aquí como totalización nada más, ¿no? ¿Y dónde me lo va a devolver? Lo va a devolver en la segunda hoja de este Excel, que les estoy mostrando acá, que es ya la solución del modelo. O sea, aquí lo que quiero saber es cuántos tengo que contratar en las 8 modalidades de turno completo, cuántos tengo que contratar en cada una de las 12 modalidades de turno intermedio y cuántos tengo que contratar en las 9 modalidades de turno parcial. ¿Ok? Entonces, ahorita todo está seteado, lo voy a setear aquí. Perfecto. Ahí está en 0. Y lo que va a pasar es que Lingo va a leer esta data y al ejecutar me va a devolver los resultados aquí, que ahorita están vacíos. ¿Ya?
Viendo el modelo así rápidamente para que ustedes lo puedan chequear allí. Aquí estoy minimizando porque ya lo he visto en el modelo, ¿no? Sumatoria en Lingo es @sum y el para todo es @for. Para todo es @for. Listo acá. Sumo en I, XI por el sueldo I, sueldo 1I, YJ por su sueldo 2J, WK por su sueldo 3K. Para todo horario L se tiene que cubrir que la sumatoria de todos los turnos en tiempo completo, en tiempo intermedio y en tiempo parcial deben cubrirte, me voy más a la derecha, deben cubrirte el requerimiento mínimo, ¿no? Ahí creo que no se ve, pero acá está. Deben cubrirte el requerimiento mínimo. Ahí está. Lo mismo que está en la parte de la formulación, ¿no? Y así ustedes pueden detallar, ahí pueden darle una mirada, pausar el video y ver ahí la codificación, pero es la misma formulación matemática. Si quieres mayor detalle de cómo programar en Lingo, te invito a que te puedas inscribir a nuestros cursos de investigación de operaciones que te he dejado el link allí. Y también puedes verlo en nuestro canal de YouTube. Nosotros tenemos un canal que se llama Mundo IO Academy. Ahí hay más de 200, bueno, hay 280 videos para que puedas ver ahí temas, clases, ahí he explicado algunos conceptos de Lingo ya con mayor detalle de cómo hacer de repente otros ejercicios y puedas entender mucho mejor esto. El @gin es el que me dice que tiene que ser entero y en base a eso, teniendo abierto mi Excel que está vacío como ustedes están viendo aquí, voy a ejecutar el modelo, ejecutas el modelo solucionando, me da el reporte en Lingo, me lo da así, sí me da el reporte y me dice cuántos tengo que contratar en turno parcial, perdón, en turno completo, en turno intermedio, en turno parcial, me da los resultados, me da el valor de la función objetivo, pero yo quiero verlo en Excel. Entonces, cuando regreso a mi hoja de Excel, ahí está, ya tengo la solución. Directo, directo, no estoy usando Solver, ojo. Solver es otra herramienta de Excel que es de Frontline, de la empresa Frontline, pero no, acá estoy utilizando Lingo, de la empresa Lindo System, conectado con Excel, ¿no? Esto es genial. ¿Por qué? Porque te permite en Excel cambiar ciertos datos, corres en Lingo y se acabó. La ventaja de tenerlo en Lingo es que lo tienes formulado de manera matemática, ¿no? No hay que cambiar prácticamente nada si esto aumenta, disminuye o cambia algunas cositas por allí. Bueno, yendo al resultado, acá me dice contratar 7 en turno completo, 5 en turno intermedio y 7 en tiempo parcial, ¿no? Estamos respetando las reglas. El costo total 22.450 y el total de trabajadores, pero que ya no son todos de turno completo, sino total de trabajadores completo, intermedio y parcial, 19. ¿Ok? Y ahí está. Y con este modelo tú puedes hacer análisis de sensibilidad sin estar utilizando regla del lado derecho, izquierdo, que el valor, el costo de reducción. No, no, acá directamente puedes cambiar los requerimientos. O sea, si en un momento haces un nuevo estudio, en 6 meses cambió la demanda, cambias aquí el requerimiento, quieres agregar turnos, por ahí lo puedes hacer, cobertura, la cantidad, modificas y te va a correr el modelo y te va a dar una nueva solución. ¿Ok? Entonces la sensibilidad está lista como para trabajar aquí. Y esto es lo que lee el que va a tomar la decisión. O sea, el que va a tomar la decisión va a leer esto. No tendría por qué conocer cómo formulaste matemáticamente. Ya le queda al usuario esta plantilla para poder trabajar. Y eso es útil cuando en la práctica quieres tomar, o sea, quieres que tomen tu sugerencia y la implemente. ¿Ok? Bien, regreso a la diapositiva, regreso al Canva aquí para poder ver y ya ir cerrando. Conclusiones, ¿no? Conclusiones. 19 trabajadores en total, 7 turno completo, 5 intermedio y 7 en parcial. Conseguimos un ahorro, porque esto lo implementamos, como les digo, esto lo hice hace unos años, lo implementamos. Conseguimos un ahorro de 12.050 soles, que llevándolo a dólares, si no me están viendo en Perú, son $3.500 mensuales, o sea, llegamos a ahorrar, aunque parezca mentira, ¿no? Y que lo hemos explicado en menos de una hora, $40.000 anuales. $40.000 anuales con un modelo que nos tomó aproximadamente un mes de trabajo, ¿no? En realidad la formulación y el desarrollo nos tomó 10 días, 8 días. Lo que nos tomó un poquito más de trabajo fue la data, fue la recolección inicial que les dije de formular el problema, las opciones que teníamos, todo. Y no es que estás a tiempo completo haciendo esto. Si yo hubiese estado a tiempo completo como consultor, lo sacábamos en 10 días, posiblemente, ¿no? Pero yo trabajaba de manera dependiente en ese momento, hacía otras funciones y digamos que 2, 3 horas le dedicaba al día a esto, ¿no? Y bueno, se pudo lograr, se pudo lograr. Y bueno, de verdad yo les digo que cuando se implementó esto, un primer choque fue que teníamos que contratar distinto, pero como la gerencia general lo auspiciaba, o sea,
A la gerencia general le dijimos, mira, logras lo mismo con 4 personas menos, porque de 23 bajamos a 19, combinadas de distinta manera en distintos horarios, y recursos humanos nos ha facilitado esto. El gerente general firmó el acta, porque esto se lleva a actas de reuniones, recursos humanos lo implementó, eh, hizo la contratación, tuvo que cambiar ahí un poquito a los que tenían turno completo, algunos esperar porque no fue inmediato, algunos tuvimos que esperar el término de contrato de algunos y bueno, ya no seguir con algunos o darle la posibilidad de decirle, mira, tengo chance de turno parcial o de 6 horas, ¿no? O turno completo, pero con esta variación, o ya tuvimos que contratar. Lo bueno de este tipo de modelo es que call center es un puesto que es rápido de capacitar, ¿no? Entonces, este tipo de modelos es ideal, creo yo, para temas de call center, para temas, por ejemplo, enfermería, temas de asistencia, ¿no? De puestos, pues, llamémosle intermedios, ¿no? Perfecto, y miren el ahorro que tuvimos, o sea, esto cuando ya lo implementamos, pues el gerente estaba muy contento, yo les he contado ya varias veces que cuando trabajaba de manera dependiente había bastante consideración por este tipo de desarrollo que hacíamos. Bueno, tú como profesional comienzas a ganar un poco más porque te ganas una cierta bonificación, pero lo más importante creo yo es que comienzas a tener fortaleza en lo que has estudiado, ¿no? O sea, demuestras de que lo que has estudiado funciona, pero no es tan fácil, porque hay que seguir una metodología, pero tampoco es complicado. Creo que este espacio de Mundo IO trata de difundir eso, de divulgar ello, y bueno, no solamente Cristian Rojas, quien te habla, sino todos los invitados que todos los lunes están con nosotros también y que en los posts de todos los días colocamos. Bien, ahí están las redes sociales de nuestro canal, aquí en Facebook, en Instagram, estamos como @mundo_io, en nuestro canal de YouTube que te dije Mundo IO Academy, y si quisieras ya una consultoría, una asesoría, clase, qué sé yo, ahí está mi correo electrónico, alguna consulta, está el WhatsApp, y invitarlos, finalmente invitarlos a que puedan animarse a entrar a este mundo de la investigación de operaciones. Si ya lo llevaste en la Universidad IO1, genial, genial, pero te aseguro que este curso que nosotros hacemos no es igual al de la universidad. Va a tener aspectos, sí, pero va a hablar de temas reales, hay papers, ahí están nuestros alumnos que han visto pues lo que nosotros enfocamos siempre en la práctica, hay ebooks, están los programas, vas a tener un montón de ejercicios resueltos, que eso te facilita, porque muchas veces tienes a veces el libro resuelto, pero ¿dónde está el programa? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué falló? ¿Qué se arregló? ¿Cuál fue el proceso? Hay más de 20 horas de video en este tipo de cursos que vas a tener allí, y para los interesados, ahí voy a dejar el link. Gracias por haberse conectado, que tengan un gran inicio de semana y cualquier duda o consulta, estamos aquí. Mi nombre es Cristian Rojas, profesional en investigación de operaciones, y nos estamos viendo en el próximo video. Cuídense bastante.